Que el Señor les bendiga en esta mañana, mis hermanos. Estoy muy alegre de que una vez más estamos aquí. Y quiero dedicar este momento para que podamos alabar y gozarnos en el Señor. Así que, mis hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a comenzar a orar para alabarle. Tú eres poderoso y tú eres magnífico, Padre Celestial. El único digno de ser alabado, de ser bendecido. En el nombre de Jesús dedicamos este momento a ti, Padre. Dedicamos esta parte del día a solamente cantarte, solamente adorarte. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, tú eres magnífico, eres glorioso, majestuoso, increíble. Padre, escucha la alabanza de tu pueblo que clama por más de ti, por más de tu palabra. En el nombre de Jesús, tú lo llevas de victoria y de gloria en gloria. Queremos cantarte y bendecirte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Oh
llevas de victoria en victoria, de gloria en gloria. Nos das libertad, Padre, para danzar, para cantar, para gozarnos en tu nombre. Somos libres en ti, Padre. Hay libertad en tu nombre, Padre, en tu palabra. Corremos hacia ti, busca de refugio. Dios está, hay libertad, y puedo adorar. Y todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Somos libres en ti. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades, todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, somos libres en ti, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Libre soy. declaramos que se rompen las cadenas en este. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Vamos a terminar esta canción cantando todos juntos. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se
bendición en ti, Padre. Somos libres en tu palabra, libres en ti, Señor. Buenos días, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios que nos dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Hermanos, Jesús, ahorita que estamos escuchando y que estamos hablando de palabras nuevas como sana distancia y nueva normalidad, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, estamos acostumbrados a que Jesús nos sane a distancia. Ahorita lo acabamos de ver. Ellos de manera lejana le pidieron: ten misericordia de nosotros. Pero Él les dio una orden, hermanos. Él les pidió: vayan a los sacerdotes. Y en el momento que ellos decidieron obedecer al Señor, empezaron a ser limpiados. Él nos sana a distancia. Él hace sus obras milagrosas y maravillosas a distancia. Nosotros somos nuevas criaturas. Estamos acostumbrados a una nueva normalidad en Cristo Jesús. No nos debe asustar ni sorprender. Pero, hermanos, tenemos que ser obedientes. Tenemos que obedecer, así como ellos dijeron: sí, vamos a los sacerdotes, e inmediatamente fueron limpiados. Pero, hermanos, ¿sabes qué? Nomás uno regresó a dar gracias. Nomás uno regresó. Tú sé ese uno. Ese uno que viene y dice: gracias, Señor, por lo que hoy tengo. Gracias, Señor, por lo que me das. Porque yo sé que a distancia tú me vas a sanar. Yo sé que a distancia tú vas a derramar bendición en mi vida. Porque yo te voy a obedecer. Y hoy te obedezco con mis diezmos y ofrendas. Hoy te doy lo que es tuyo, Señor. Porque yo obedezco. Yo soy ese uno que regreso y te doy gracias y te doy la gloria a ti por lo que has hecho en mi vida, por lo que tengo, por el pan que hoy tengo en la mesa. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pedimos, Señor, por estos diezmos y ofrendas. Gracias por mis hermanos, Señor, dadores, alegres y fieles a tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú sigas haciendo esa gran obra, Señor, de tu iglesia en esta ciudad de Mazatlán. Gracias por Espíritu y verdad. Gracias por tu bendición, Señor, de seguir derramando sanidad, de seguir derramando bendición en cada uno de nosotros. Gracias a nuestra obediencia. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, van a aparecer en la parte de abajo de sus pantallas tanto la opción de transferencia electrónica como depósito vía OXXO para tus diezmos y ofrendas. Dios me los bendice. Muchas gracias. El
majestuoso su nombre es, nada se iguala a él, majestuoso su nombre es, no hay otro nombre, majestuoso su nombre es, no hay otro Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes. Creo que este día, la verdad, estoy muy emocionado en lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Tengo una palabra que es muy importante en la cuestión de la dirección del Señor para la iglesia, Espíritu y Verdad. Y lo que vamos a hacer en este momento, vamos a entrar con una oración. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad de estar aquí este día, Padre, presentando esta dirección, y digo dirección profética que tú nos has dado a nuestra iglesia, Padre. Te doy gracias porque sabemos que tu palabra siempre nos ha guiado por todas las cosas y nos ha dirigido en todas las cosas que tú quieres que se haga en estos días. Oramos, Padre, que tu Espíritu Santo nos revela a cada uno donde estamos, Padre, para que podamos recibir y entender claramente lo que es tu voluntad para nuestras vidas. Padre, oramos que ahorita consuela a los hermanos que están en necesidad o una situación. Pedimos también, Señor, que tu Espíritu Santo esté en cada hogar, cada casa representada, Señor, y que tu presencia fluye, Señor, en cada familia. Bendecimos este tiempo. Y Padre, te pedimos que nos ayudes a caminar en tu perfecta voluntad, en tu perfecta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como estaba comentando, hermanos, nosotros estamos ahora en un plan y yo quiero hablar acerca de una, vamos a decir, una estrategia profética, espiritual que Dios tiene para espíritu y verdad. Nosotros en estos tiempos hemos estado vamos a decir, pasando un viaje en tiempo de lo que es de COVID y todo lo que hemos pasado. Pero también en ese transcurso hemos estado orando, pidiéndole al Señor la dirección cada vez para nuestra iglesia y los campos también que estamos representando. Es importante, hermanos, que en nuestra corazón esté abierto a lo que Dios tiene para nosotros. Es importante que cada uno estemos recibiendo del Espíritu Santo para poder ir en los pasos que Dios nos pide a cada uno.
Y pues en eso voy a estar hablando acerca de el deseo de Dios para congregarnos como iglesia. También voy a estar hablando de unas áreas que tenemos que tener dentro en las áreas que Dios nos pide estar. Unos estando en casa y otros estando en templo. Pero voy aquí a ver y regresamos a lo que es la iglesia primitiva o la iglesia antigua que yo digo. Es en Hechos 2:46. Y en Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Sabemos que la iglesia original tenía 2 lugares donde se congregaba. Ahora, sabemos que cuando se congregaban en el templo, estamos hablando del templo de Jerusalén. Y tú dirás, pues fueron ahí a adorar. Pues de una manera ellos se congregaban como iglesia ahí en las áreas del templo, no lo más para decir que van a ir a adorar a Dios, pero estaban ahí dando testimonio de Cristo. Ellos estaban metiéndose entre los judíos, congregándose, y esos cristianos estaban en una forma infiltrando lo que era el templo. Era un propósito que ellos tenían en ese tiempo. Ahora ya después, en años después, se formaron templos, pero el lugar donde estaban congregándose principalmente era también en las casas. Y en las casas había el koinonía, o lo que es la unidad que ellos tenían, y comían pan, y también ahí daban sus ofrendas, a uno al otro se ayudaban. Ahí sabemos que hay unos que tomaron, dice la palabra, todo en común, en una manera se estaban ayudando. Y eso es lo que en realidad hemos estado viendo estos días, que cuando nos congregamos nosotros en nuestras casas, también estamos edificándonos y cuidándonos unos a los otros. También cuando nosotros en una manera empezamos a pasar el proceso que Dios quiere para nosotros, también nos vamos a estar cuidando aquí en el templo del Señor. Pero necesitamos ver el corazón del Señor acerca de la iglesia. Si vamos en el libro de Hebreos capítulo 10, el verso 23, dice esto: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y dice, a tanto más cuando veis que aquel día no se acerca. Ahora, para nosotros en estos tiempos ha sido una lucha personalmente para mí, porque este texto siempre ha estado como un eco en mi corazón. Y digo un eco en mi corazón es porque principalmente la palabra en mi corazón dice que el Señor quiere que nos congregamos, que estemos congregados como iglesia, que Él le gusta eso. Ahora, obviamente por las limitaciones y las situaciones que ha habido, pues obviamente nos hemos estado congregando en las casas. Pero también, como digo, viene el tiempo que vamos a poder estar juntos de nuevo. Yo quisiera que toda la iglesia esté ya juntos, que ya estemos todos adorando al Señor con libertad y con todo lo que queremos. Pero vamos a tener que ir un proceso que Dios nos está pidiendo también. Porque yo creo que también durante este tiempo el Señor ha estado hablando a cada uno de nosotros. Yo creo que los que están en casa estamos viendo y valorando lo que Dios nos ha dado como iglesia. Yo espero eso que sucede en mi corazón y en el corazón de todos los hermanos. Que valoramos la capacidad, la habilidad, los dones que tenemos. Porque dentro de la iglesia, cuando se congrega el cuerpo de Cristo, los dones funcionan. Y estamos hechos para estar juntos y fluyendo en el plan de Dios. Y eso es lo que quiero que comprendamos, hermano. Yo creo que en estos tiempos Dios va a hacer una renovación tremenda en la iglesia. Para todos. Porque todos estamos en esto. Y todos tenemos el tiempo. Eclesiastés capítulo 3, el verso 1 dice, todo viene en su tiempo.
Y les digo esto, hermanos, porque todos tendrán su tiempo. Pero al fin de todo queremos que Dios y nosotros tengamos un propósito del Señor. Ahora, en Romanos, el capítulo 12 de Romanos, quiero ver un texto aquí para que veamos lo importante es estar juntos. En Romanos capítulo 12, el verso 1 dice, así que, hermanos, ¿a quién le está hablando? A los hermanos, ¿verdad? Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que está diciendo aquí, está hablando de congregarnos. Está hablando aquí que el propósito de eso es que nosotros nos congregamos para presentar un sacrificio vivo. El propósito de que la iglesia se congrega, el culto que tenemos es lo que es la adoración que hacemos al Señor, la ceremonia de celebrar y servir a Dios, al Señor. Y dice presentar su cuerpo. Lo que quiere decir la palabra en el griego habla acerca de exhibir. Es como exhibir. Es como estás demostrándote en la presencia de Dios. Estás demostrando lo que está en tu corazón. ¿Y qué se hace dentro de ese tiempo? Él dice que presentarse como un sacrificio vivo. Y qué interesante lo dice vivo. ¿Por qué vivo? Porque en los tiempos antiguos los sacrificios estaban muertos. Estaban muertos, eran ofrendas que tenían que degollarlos y derramar la sangre tomar la vida de ese sacrificio y luego será algo agradable a Dios. Pero ahora es diferente porque Cristo, que fue el Cordero de Dios, Él fue el sacrificio para nosotros, ahora no tenemos que presentarlos muertos, pero vivos. Y esa es la razón que Dios dice eso, que es parte de nuestro culto. Y el culto quiere decir la forma que estemos presentándonos adorando a Dios. ¿Cómo le adoramos? Con nuestras vidas. Y yo sé que en las casas lo hemos estado haciendo y también en los mismos tiempos que trae una unidad en esa manera y el Espíritu Santo está ahí también y va a seguir estando ahí a los que necesitan estar en casa. Pero les voy a decir una cosa, también cuando nos reunimos la presencia de Dios viene a nosotros y a ustedes y a todos porque Dios quiere la unidad en eso. Pero también en todo lugar podemos presentarnos al Señor como un sacrificio vivo. Ahora, todavía no excluye la palabra sacrificio. Y eso es lo que quiero hablar. Todo lo que hacemos para el Señor debería ser un sacrificio de nuestras vidas. Ahora, lo digo en esta manera porque David dijo, yo no voy a ofrecer a Dios algo que no me cuesta nada. Le tenía que costar algo. Lo que estamos diciendo, a veces sacrificio nos cuesta tiempo, nos cuesta esfuerzo. Nos cuesta sacrificio, es decir, que a veces la carne tiene que obedecer cuando no quiere. A veces te decimos, un sacrificio es venir ante Dios cuando a veces no quieres venir, o cuando no puedes, o una situación que está pasando, tú sigues adorando a Dios bajo las condiciones que estás viviendo. Eso es un sacrificio, porque le cuesta a la carne. Y yo sé que si no nos cuesta algo, hermanos, no es un sacrificio digno de la presencia de Dios. Ahora, no estoy diciendo, lo estás haciendo para que le compras a Dios su favor. Y no estoy hablando para que compres tu salvación. No, eso ya Dios te lo dio. Tú estás nomás reaccionando por la presencia y la vida que tienes en Cristo. Estás reaccionando en la presencia de Dios, presentándote, y la acción que estás dando al Señor es a gratitud. Ahorita, como el pastor Jorge dijo, que la persona que se ofrece, es que regresó el leproso, ya digo, nomás había 9 leprosos, porque el que regresó no era leproso. Él llegó a dar gracias a Dios. No sabemos del resto, pero sabemos que es un sacrificio que uno hace. Y Dios quiere que nosotros ofrecemos nuestras vidas a Él. Ahora, al Señor le encanta multitudes. Tenemos que entender esto. Si Dios nos quiere independientemente como somos, nos ama como somos,
Y Pablo dice, soy quien soy, nos ama como, Él me ama a mí como soy, te ama a ti como tú eres. Pero también Él ama la congregación, y digo la congregación. Vamos a ver un texto aquí en Apocalipsis, y hermanos, no se preocupen, también en tiempo vamos a regresar al libro de Apocalipsis, porque no hemos terminado con eso, pero ahorita estamos en una dirección que el Señor nos está dando para que podamos hacer las cosas conforme a su voluntad. Ahora, en el capítulo 7, verso 9 de Apocalipsis dice esto: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos. ¡Qué tremendo! Dice que ahí Dios le encanta las congregaciones grandes, y es una congregación grandísima, tan grande que ni lo pueden contar. La razón que digo esto, hermanos, es que hay algo importante en la unidad. Unidad estando aquí o estando en tu casa. Y Dios, ahorita yo voy a hablar de una dirección que Dios nos ha dado, en una forma, si puedo decirlo, una unción, una dirección profética del Señor para nuestra iglesia. Esta iglesia siempre camina por la palabra de Dios, palabra que el Señor nos ha dado, y no afuera de la palabra, dentro de la palabra. Y lo que quiero hacer es compartir con ustedes el plan que el Señor nos dio a nosotros, yo digo a su servidor y a los pastores también de esta iglesia, para poder ir procesándonos como iglesia, como la nube se está moviendo, tenemos que ver qué dirección es para nosotros. Ahora, hermanos, les voy a decir una cosa. Hace tiempo que otras iglesias ya empezaron sus reuniones. A las otras iglesias que ya han hecho, y yo no los juzgo, no digo nada de eso, contrario, ellos saben sus razones por qué lo hacen. Pero esta familia lo hace cuando Dios quiere que se haga. Lo caminamos cuando Dios nos habla. Todo el mundo lo pudo hacer meses anteriores si quieren. Sabemos nosotros que íbamos a buscar la voluntad de Dios, y Dios nos iba a decir el momento que eso va a suceder. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que yo estoy haciendo. Dirigiendo la iglesia con la palabra del Señor, en la dirección del Señor. Para todos. Digo para todos. Porque yo creo que todos, al fin de la voluntad de Dios es para todos, de espíritu y verdad, que estemos todos juntos de nuevo. Ese es el plan de Dios. Pero tenemos que ir el proceso de Dios. Y eso es importante entender. Ahora, vamos a ver en 1 Samuel. Son unos textos conocidos, pero el Señor nos habló a través de este texto. 1 Samuel, el capítulo 30. Empezando con el verso 18. Ahora, aquí hubo una situación donde sabemos, ya después, anteriormente prediqué acerca de lo que sucedió con los amalecitas, que tomaron la ciudad de Ziklag y controló, y se tomaron toda la gente como esclavos. Y después David, hablamos acerca de David, que él se fortaleció en el Señor, en él. Y hablé acerca de fortaleciéndonos en el Señor. Pues de esto yo no sabía hasta después, que el Señor nos iba a dar el resto de esta porción para dirigirnos como iglesia. Es muy interesante cómo sucedió eso, pero el Señor siempre nos está dirigiendo con su palabra. Eso es maravilloso. Ahora, lo que sucedió en ese momento, estaban esclavizados la gente, y David empezó a entrar, a tomar el pueblo en libertad. Fue y tomó su ejército que tenía de hombres que ya después, ahorita no se conocieron como los hombres valientes de David, pero se conocían como los malos y los perversos. ¿Qué nombre tenían ellos? Pero eran los hombres que estuvieron con David y estaban en una guerra, haciendo guerra contra diferentes naciones. Y lo que pasó, David tomó sus hombres, y algo sucedió en el camino para entrar a liberar al pueblo. Vamos a ver en el capítulo 30, el verso 18, empezando aquí. Dice, y libró David todo de lo que es de los amalecitas,
habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos de hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: esto es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, y a los cuales habían hacer quedar en la torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre de los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino que cada uno su mujer y sus hijos, y los que tomen y se vayan. Y David les dijo: no hagáis esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y nos ha entregado en nuestra mano a los mediadores que vinieron contra nosotros. Pero dice: ¿y quién os escuchará en este caso? Porque conforme en la parte de lo que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenancia en Israel hasta hoy. Ahora, hermanos, estamos viendo una situación. David está en un dilema. Él regresa, y lo que pasó cuando ellos antes cruzaron a luchar, había unos hombres de los mismos, estos malos y perversos que les ayudaron, se quedaron 200 atrás porque estaban demasiado cansados y no podían cruzar el río de la corriente de ese río era un río así fuerte y peligroso, y ellos estaban tan débiles que no podían pasar por ahí. Y pues David les dijo: pues quédense y cuidan el bagaje, cuidan las cosas, y nosotros entraremos a tomar el territorio. Eso es lo que sucedió. Pero cuando regresaron y tenían ya la victoria y todo el botín ahí, y me imagino que también no lo más era lo que recibieron, también lo que tenían los amalecitas también. Ahora tenemos que entender el juego profético aquí. Los amalecitas siempre representan la carne. Si tú ves, son los enemigos de Israel que siempre estuvieron ahí. Nosotros como hijos de Dios peleamos cada día porque los amalecitas están en la tierra. En una manera está la carne siempre presente para cautivarnos, para encerrarnos. Y estos días hemos tenido la situación como estos hombres que se quedaron atrás por cuestiones físicas, tenían que estar atados en su situación. Nosotros que estamos en casa, estamos atados por nuestra situación. El enemigo es invisible. El COVID tú no lo puedes ver en ningún lado, pero puedes ver lo que produce. El enemigo es así, hermano. Podemos ver lo que está en la carne, pero también no podemos ver los deseos de nuestros corazones, porque eso está dentro de nosotros. Siempre vamos a tener enemigos que nos van a tratar de atar en las cosas. Y es importante que entendamos este concepto espiritual y profético. Ahora, entienden que los amalecitas son descendientes de Esaú. Esaú sabemos que fue el que era de la carne y no era de la promesa. Y siempre ha sido esa maldición en los amalecitas. Y lo que quiero decir es el enemigo principal. Y el enemigo principal no es el COVID, no es el demonio. A veces es nuestra carne. Y tenemos que cuidar eso, hermanos. Y eso es lo que nos va a ganar la batalla. Ahora, estos hombres
malos y perversos, que les da el título ahí. Después eran los valientes de David, cambió el título de ellos. Pero ellos eran hombres acostumbrados. Los malos siempre piensan de sí mismos. Los perversos hacen cosas perversas porque quieren hacer algo para agradar su propia carne. Tenemos que entender lo que estamos viendo. Ellos salieron de la batalla, entraron y dijeron, estos no merecen. Ellos no merecen porque no pelearon, no hicieron las cosas. Nosotros fuimos y peleamos y ellos se quedaron atrás. Porque ellos estaban pensando en su propia fuerza, estaban pensando en la carne, en ellos. Mira, yo tengo esto y no se los quiero dar. Les damos sus hijos y sus mujeres y que se vayan ya. Y eso era David, que tuvo la perspectiva espiritual y profético. Él vio todo eso y dijo, no, es Jehová que nos ha guardado. Es el Señor que nos ha llevado, es Ebenezer. Ebenezer quiere decir, el Señor nos ha ayudado hasta aquí. Había una piedra que se llama Ebenezer. ¿Por qué? Porque era una memorial que dice, el Señor nos ayudó hasta aquí, Ebenezer. Y lo que estoy diciendo, hermanos, la palabra nos muestra a nosotros que David vio la perspectiva espiritual. Dijo, no, es porque Jehová nos ha guardado, nos ha puesto a nosotros hasta aquí, este lugar. Y no podemos nosotros tener gracia sobre nuestros hermanos. Porque igual de importante, dice, les dio a ellos igual. ¿Por qué? Porque eran igual de importantes. Los que estaban allá atrás en casa, igual de importantes son hermanos que están en casa. Igual de importantes son los hermanos que fueron y pelean la batalla. Igual de importantes somos todos. Esto tenemos que, el otro día hablé acerca del valor, de tu valor. Y eso es lo que David está hablando aquí, el valor que tú tienes, el valor que tienen nuestros hermanos en casa, el valor que tenemos nosotros también de lo que Dios nos llama a entrar a la batalla. Es que somos un solo pueblo, pueblo de Dios. Y tenemos que entender el propósito. Y esta palabra es lo que Dios nos ha dado para poder entrar a lo que Él quiere. Pero tenemos que tener la perspectiva correcta. Tenemos que poner a Amalek en su lugar, la carne. Porque hay unos que sí tienen miedo. Y pueden tener toda la razón para tener miedo. Hay unos que se preocupan, hay unos que quieren que se cuiden todo el mundo. Y está bien, nos sentimos, pero cuídate, hermano. Si tú estás en lugar de ayudando, haciendo un estorbo a los hermanos que deberían de poder hacerlo. Si tú no lo puedes hacer por cuestiones físicas, nadie te va a juzgar. Si es por tu edad, si es porque eres niño o mayor, o si tienes unas condiciones ahorita que no puedes congregarte, hermano, porque yo puedo, yo no te voy a juzgar. Tú tienes que entender, igual los que están acá y los que están allá, los que están dentro de las casas no deben de juzgar a los hermanos que están allá en la batalla. Al contrario, necesitamos que oren, que respalden estas personas, para que siga la victoria, tomando terreno. Nosotros hemos ganado terreno en las casas, en las familias. ¿Cuántas familias hoy en día tuvieron oportunidad para escuchar el evangelio de Cristo en sus casas cuando tenían sus parientes que no querían nada? Y yo estoy escuchando hermanos que ya los primos, los amigos y gente están viendo las prédicas, están escuchando. Hemos ganado terreno en casa, hermanos. Y no vamos a perder ese terreno. Pero lo que vamos a hacer también es regresar al terreno que nos corresponde también como iglesia en el templo. Y eso es lo que Dios quiere. Y todos estamos en esto. Porque digo que cada uno tenemos una oportunidad de respaldar y bendecir. Los que están en el templo debemos estar bendiciendo a los que están en las casas. Orando por ellos, para que un día estén. Pero también los que están en casa deberían estar orando. Qué bien que hay hermanos que Dios está llevando con un llamado. Porque hermano, te voy a decir una cosa, es un llamado.
Tiene que ser un llamado de Dios que tú estés en el templo y un llamado de Dios que te quedes en casa, aunque tengas condiciones o no. Tú tienes que orar al Señor, pedirle a Él, ¿qué es la voluntad, Señor, en estos días para mi vida? ¿Quieres que me quede todavía en casa, aunque yo puedo ir al templo? Aunque yo puedo ir a servir. Yo necesito saber la voluntad de Dios para mi vida, mi familia, y yo tengo que ir allá. Pero no voy a criticar a mis hermanos. Voy a bendecir a mis hermanos. Y mis hermanos no me van a criticar a mí. Ellos me van a respaldar en las decisiones que Dios tiene para mi vida. Así va a ser, hermanos. Así es lo que el Señor nos está dirigiendo como iglesia. Como David dijo, ni en el campo, ni en la casa. En una forma, ni aquí ni allá. Todos somos iguales de importantes. Y no podemos dividirnos. Sí, David supo que iba a haber una división ahí. Y David sabía una cosa, una familia dividida se destruye. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Qué pasó con la familia de Saúl? ¿Qué pasó con su propia familia y sus hijos? David sufrió muchas cosas por causa de eso. Y muchos sufren cuando hay división. Vamos a ver un texto en San Mateo. En San Mateo. Y vamos a ver qué dice Cristo acerca de esto. San Mateo capítulo 12. Y estamos en el verso 25. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Cristo está hablando de un principio espiritual. El enemigo va a tratar de meter los chismes, rumores, montón de cosas para dividir el pueblo. Es lo que el enemigo va a hacer. Lo va a hacer con tu carne, lo va a hacer con tu razonamiento, lo va a hacer con cualquier pensamiento que tienes o cualquier sentimiento que tengas. El enemigo va a tratar de hacer eso. Pero no podemos ganar, hermanos, si estamos divididos. Tenemos que entender la palabra de Dios. Yo igual, yo tengo mis propios sentimientos. Yo puedo empezar a decirles que dice mi carne. Y mi carne dice otras cosas. Pero lo que pasa, hermanos, yo sé que necesitamos entender que yo no quiero hacer lo que dice mi carne. Yo quiero decir lo que dice el Señor. Y el Señor nos llama y cada vez es un sacrificio a quedarse o irse al templo. Y quiero que entiendan eso, hermanos. Primeramente, si nosotros tenemos un plan del Señor, y vamos a decir que otras personas pueden tener otros planes. Todos manejamos nuestra familia muy diferente. Por ejemplo, estos días hay unos que se quitan los zapatos antes que entran a la casa. Hay unos que entran con zapatos. Hay otros que tienen todo a la puerta donde se limpian y se quitan la ropa y cambian. Y otros que no entran con la misma ropa, nomás se lavan las manos. Hay unos en la casa que se andan pues abrazando y no les importa. Hay unos que van y toman los artículos que compraron a la tienda y los fumigan con sopletes y todo. Y hay otros que agarran las cosas y las abren y se las tragan en ese momento. Todos tenemos nuestras formas de ser. Pero lo que Dios pide en esta casa, que estemos unidos. Que de acá y allá no hay quejas. Ni acá ni allá no hay chismes. Que nos mordemos la lengua. Ponemos a Amalek en su lugar y no dejamos al enemigo dividir la iglesia. Por lo más una opinión o un chisme o una idea. Aquí en esta casa vamos a hacer todo posible para que todos estén seguros. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a estar haciendo todo lo posible humanamente para que todos estén seguros. Pero hermano, yo no puedo prometerte que si tú al llegar aquí en la calle te encuentras con alguien que tiene la plaga y te la da y luego vienes acá.
yo no te puedo decir el momento que tú vas a la tienda allá al Oxxo o vas a cualquier lugar que vas a estar. Yo no puedo garantizar eso. Eso porque yo te digo, hermano, tiene que ser un llamado de Dios. Que Dios te está llamando. Que tengas la fe y la confianza en el Señor. Quedarte o irte. El plan de Dios. Pero no nos vamos a juzgar. Nos vamos a amar. Porque esta familia, esta casa no va a estar viviendo dividida. Yo no lo voy a permitir. Y tenemos que cuidar los comentarios y las cosas que decimos. Tenemos que estar orando, apoyándonos todos. Si todos podemos hacer esto, hermanos, vamos a estar en victoria, en grande victoria, porque ya sabemos cómo pelear contra un enemigo invisible y ganar, porque hemos hecho la voluntad del Señor. Todos iguales, todos parejos, y todos nos amamos en el Señor. Vamos a orar ahorita, hermanos. Y antes de orar, les voy a anunciar que nosotros estamos planeando, si Dios como nos está dirigiendo, empezar los servicios aquí a la congregación el 9 de agosto de este mes que viene. El 9 de agosto es el que vamos a arrancar, como es el momento, el tiempo que Dios nos ha dado a nosotros, y si Dios quiere, pues lo vamos a estar. Y yo creo que sí quiere. Y vamos a orar. Señor, te doy gracias por una iglesia que te ama a ti primeramente. Una iglesia, Señor, que ama tu palabra. Y, Señor, una iglesia que camina proféticamente. Y una iglesia que está atenta a escuchar tu voz y escuchar el llamado del buen pastor, que eres tú, Señor. Conocemos tu voz. No quiero, Señor, que escuchen mi voz. Yo quiero que escuchen la voz del Espíritu Santo en este tiempo. Y pido, Señor, que quitas todo obstáculo del enemigo. Quitas, Señor, todo temor, toda confusión, toda mentira. Padre, yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, que tu iglesia escucha tu voz claramente en estos días. Y son tiempos, Señor, que tú vas a hacer grandes cosas en esta iglesia. Porque vas a levantar generaciones nuevas, vas a renovar la iglesia y vas a seguir, Señor, dirigiendo tu pueblo a todas edades, de lo más pequeño a lo más grande. Nos vamos a encontrar, Señor, en tiempo, en su tiempo, en este lugar. ¿Por qué? Porque a ti te encantan las multitudes. Te encanta el pueblo. Te encanta, Señor, la adoración en unidad. Y ahorita, mientras, Señor, vamos a seguir adorándote en casas y en templo, como la iglesia antigua. Y seguir, Señor, hasta que tú nos traes juntos de nuevo. Gracias te damos, Señor. En nuestras vidas estamos, Señor. Y tú, como podemos decir esto, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Dios, la roca, Ebenezer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora los pido que preste atención en estos anuncios de parte del pastor Jorge. Él tiene muchas cosas importantes para decirnos. El Señor les bendiga. Les queremos mucho. El Señor les bendice. Gracias. Buenos días, mis amados hermanos. Estamos muy contentos esta mañana de poder adorar al Señor en donde estamos, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, como lo hemos escuchado ya en la alabanza. Y pues queremos felicitar a nuestros cumpleañeros y bendecirlos por este nuevo año que el Señor les está dando. Deseamos que el Señor les mantenga así como hasta ahorita, con bendición, y que cumplan muchos años más para glorificar al Señor, ¿verdad? Tenemos algunas cosas que queremos comentarles, y básicamente tengo en mis manos un boletín, algo así como esto, que es un folleto que en su momento las personas van a estar recibiendo cuando lleguen aquí
al templo, ¿verdad? Cuando los que sean llamados a venir al templo. Quiero leerles qué es lo que dice para que todos estemos enterados como familia Espíritu y Verdad. Dice Centro Cristiano Espíritu y Verdad, y luego dice Los Campos, Bugambilias, Elota y Buenavista, El Camino Más Excelente y Elegido. Volveremos al templo mientras seguimos en casa. Ustedes saben que hay algunos que vamos a ser llamados a servir, a estar en el templo, pero hay otros que vamos a ser llamados a seguir en casa. Así es que vamos a seguir grabando nuestros servicios para que nuestros hermanos que sean llamados a quedarse en casa lo puedan disfrutar como hasta ahorita. Eso no va a cambiar. Y pues dice aquí, en cada batalla que Israel enfrentó, había una estrategia divina de parte de Dios. El Señor le ha dado a Pastor José Pacheco una estrategia divina que Espíritu y Verdad avance victoriosa contra los efectos del COVID-19 y para comenzar el proceso de volver a congregarnos en el templo. El rey David, después de regresar de una batalla, enfrentó un dilema entre los que fueron a la batalla y los que se quedaron a cargo del bagaje, dándoles el mismo valor a ambos. Esto está en 1 Samuel, capítulo 30, versos 1 al 24. Ya sea que el Señor te llame a quedarte en casa para respaldar, resguardar, bendecir e interceder por los que asistirán, o ya sea que seas llamado a asistir como un acto profético para retomar el terreno que es nuestro como iglesia, somos un solo cuerpo, un ejército dispuesto a pelear y que juntos ganaremos la batalla. El presente es un volante que contiene las condiciones para un regreso seguro a nuestros servicios en el templo, de acuerdo a las autoridades civiles correspondientes. Llamados a adorar y servir en casa, mujeres embarazadas o con niños pequeños, personas con condición de vulnerabilidad y síntomas COVID-19, mayores de 60 años, por cualquier otro motivo incluso, llamados a adorar y servir en el templo, edades de 14 a 60 años. Jesucristo, la cabeza de su iglesia, ha declarado en su divina palabra que no debemos dejar de congregarnos hasta que Él vuelva. Hebreos 10:25. Es el corazón de Dios unificarnos completamente, pero siguiendo su dirección y en su tiempo. Adentro de este mismo folleto podemos observar que dice, al salir de casa en el transporte público, si presentas algún síntoma de infección respiratoria, quédate en casa y adora desde ahí. En todo momento usa cubrebocas, conserva la sana distancia y procura mostrar el amor y la luz de Cristo mientras viajas. Al bajar del transporte, puedes usar gel antibacterial para desinfectar tus manos. Al ingresar y dentro de la iglesia, usa en todo momento el cubrebocas, sigue las indicaciones que lo sugieres para el ingreso, permanencia y salida del auditorio. Si al ingresar presentas uno de los síntomas de enfermedad de COVID, al momento de tomar la temperatura, no se va a permitir la entrada. Y debes dirigirte al auditorio y conservar, por supuesto, la sana distancia. Los horarios de nuestros servicios serán a las 9 de la mañana y a las 11. A partir del 9 de agosto vamos a ir paulatinamente trabajando en eso. También es importante que comprendamos que va a haber un cupo limitado de acuerdo al color del semáforo COVID-19. Y va a haber un cierre de auditorio en el primer servicio al iniciar la predicación para poder tener un orden y no tener aglomeraciones, por supuesto. La librería Visiones quedará siempre en disposición, abierta. Y debemos recordar no tocar superficies que puedan estar contaminadas. Al entrar, vamos a darle una segunda repaso a nuestra silla para tener más seguridad y debemos también
cuidar y respetar los horarios de ingreso, no salir del auditorio a menos de ser necesario. Y en cuanto a sana distancia, se acomodarán las sillas para visualizar una distancia de 1.5 metros uno de otro. Por supuesto que se podrán acomodar las sillas por familia bajo la supervisión de los sugieres, y cuando se trasladen de un lugar a otro se debe hacer de manera ordenada y conservar la sana distancia. Se establecerá un lugar para depositar diezmos y ofrendas, procurando prepararla antes de llegar al servicio para evitar feria y guardar ese orden. No tendremos actividades que impliquen contacto y quedan suspendidas por el momento las actividades presenciales de Club Dominical cuando sea en el templo, y obviamente en línea vamos a seguir con nuestras videoclases. Ahorita vamos a explicar un poquito más de eso, pero estamos leyendo el volante para los que vayan a ingresar a la iglesia. También viene una indicación sobre la sana distancia, algunas más imágenes para apoyar lo que estamos diciendo, y que debemos traer a la iglesia o al templo pues un corazón dispuesto para adorar a Dios, Biblia, cuaderno y pluma, cubrebocas y alcohol en gel al 70%, y sus botellas de agua, porque no va a haber estaciones de aguas por obvias razones, pero pues también igual comprar en librería, ¿verdad? Queremos dar nuestros anuncios que vienen precisamente dentro de este volante. Nuestros servicios dominicales en línea, ahí en casa, puedes seguir los domingos a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube Centro Cristiano Espíritu y Verdad. No olvides darle like, suscribirte y compartir. Club Dominical sigue nuestro videoclases para niños al final de nuestros servicios dominicales en línea, Jovenation Live, sábados a las 6 de la tarde, y también reuniones por generaciones vía Zoom. Las células en familia se dará una indicación por escrito para poder tener nuestras células en familia y fortalecer nuestras familias en el Señor. La dirección de cadena de ayuno y oración para esta semana: vamos a estar orando por la unidad en el Señor, y esto está basado en Efesios capítulo 3, verso 3 al 4, que dice: solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay que estar orando para saber cuál es tu llamado, si estás llamado a quedarte en casa o estás llamado a asistir, pero todos vamos a servir y vamos a adorar al Señor, ya sea en casa o en el templo. Y también queremos comentarles que el día de mañana, lunes 3 de agosto, vamos a seguir con otro ayuno a partir de las 6 de la tarde, culminando o entregándolo el día martes 4 de agosto a las 6 de la tarde. Puedes encontrar estos mismos anuncios en nuestra página de Facebook, y pues muchísimas gracias por habernos seguido en esta transmisión. Que el Señor les siga bendiciendo y fortaleciendo. Les amamos. Hola, les mando un saludo a todos los niños de Club Dominical por este medio, y traigo una buena noticia para ustedes: que Dios cuida de nosotros, y en especial para cada niño, porque Dios tiene un amor muy especial para los niños. Quiero contarles una historia bíblica donde Dios muestra su amor para con los niños en Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. Ahí está escrito una historia de una mujer y de un varón que se llamaba Elías. La mujer era viuda y tenía bajo su cuidado un hijo al quien tenía que alimentar. Y en ese tiempo escaseaba el alimento porque había sequía. Entonces Elías tenía sed y hambre, y Dios le habló a él.
Voy a leer la historia en Primera de Reyes 17 del 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pues ¿qué nos enseña esta historia bíblica acerca de lo que les acabo de decir, que Dios tiene cuidado de nosotros? Bueno, primeramente quiero decirles que Elías, el nombre de Elías significa mi Dios es Yah. Era un profeta que aconsejaba a los reyes, y Dios hizo varios milagros a través de él, desafiando a falsos profetas con el propósito de confirmar quién era el Dios verdadero. Se le denominó un varón de Dios. Entonces, él hizo lo que Dios le dijo, que buscara a la viuda. Entonces, ¿qué podemos ver primeramente cuando le pidió que le trajera el vaso de agua? El vaso de agua no había problema, pero el pan sí había un poco de problema. Bajo su circunstancia, ella, ¿cuál fue? Reaccionó. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Respondió a su circunstancia. ¿Y qué le dijo? Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Pero ¿qué fue lo que le dijo el profeta Isaías? Trajo una promesa. Ahí mismo en el versículo 14, ¿qué le dijo acerca de que Dios estaba diciendo a través de Elías? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dice, ¿qué hizo ella cuando escuchó la promesa? Accionó su fe, siendo obediente, ¿sí? Entonces fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y la casa muchos días. Entonces, obediencia trae bendición. En el versículo 16
Dice, y la harina no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Qué nos enseña esta historia bíblica? Que lo que Dios dice, Él hace. ¿Dónde está escrito que lo que Dios dice, Él hace? En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no hará. Habló y no lo ejecutará. Los pensamientos de la viuda era, cuando ya no tuvieran alimento, se dejarían morir. Pero los pensamientos de Dios no eran los pensamientos de la viuda. Y Dios nos muestra que los pensamientos de ella era dejarse morir juntamente con su hijo, pero ¿qué Dios nos muestra? Que sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. En Isaías 55:8 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Bueno, en toda esta historia bíblica, ¿cómo la podemos aplicar en nuestro diario vivir? Tú como niño, ¿qué harías si Dios te dice que te pide que hagas algo y eso que te dice que tú hagas es muy, muy apreciado para ti? ¿Estarías dispuesto a dar lo que Dios te está pidiendo para agradarle a Él? Porque cuando nosotros obedecemos, traemos bendición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, orar a Dios, leer su palabra para conocer el corazón de Dios y sus pensamientos y sus promesas, para que nosotros, a la hora de que tengamos alguna situación o una circunstancia, podamos accionar nuestra fe y tomar esas promesas y creerle a Dios que Dios lo hará. Yo quiero contarles un testimonio. Yo fui a poner mis diezmos en el Oxxo y había dos personas comentando que cómo le estarían haciendo los sacerdotes si sus iglesias estaban cerradas. Entonces yo le dije, permíteme decirles algo. Estos diezmos, este depósito que estoy haciendo es diezmos de mi esposo y mío. Y Dios dice que nosotros le demos lo que a Él le pertenece. Entonces, nosotros dándole lo que a Dios le pertenece es una forma de asegurar que en mi casa no falte alimento. Y hasta ahorita, gloria a Dios, y para la gloria de Dios y dándole muchas gracias a Dios, que en mi casa no ha faltado alimento. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a lo que su palabra nos dice. Entonces, ese es el testimonio que yo les doy, pero la tarea es que te aprendas el versículo bíblico de memoria, que es, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Primera de Reyes 17:16. ¿Cómo me despido? Bueno, esta es lo que tenemos para ustedes en este día. Les doy muchas gracias. Cuídense mucho, obedezcan a sus papás, pórtense bien y Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Adiós.